Queridos papás y mamás, hoy hablaremos de las 5 cosas que debemos saber de los adolescentes, que son comunes a todos ellos y que nos guste o no debemos aceptar. No os preocupéis que se les pasará todo esto. La primera, los adolescentes hacen locuras. Sí, papás y mamás, en esta etapa va a haber algún momento en que veáis que vuestro hijo hace cosas peligrosas o de mucho riesgo. Por ejemplo, se mete en la carretera con su patín sorteando los coches sin ningún miedo. O si va a la playa, busca el lugar más alto del acantilado para tirarse al agua. En fin, este tipo de cosas que a nosotros nos parecen locuras, porque realmente son muy peligrosas, pero ellos se creen que son invencibles, creen que a ellos nunca les pasará nada. Eso les pasa a los demás, a mí no me pasa nada, yo controlo, dicen ellos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué se ponen en peligro de esta forma tan innecesaria? Lo primero, porque ellos no perciben el riesgo como nosotros, porque no tienen todavía desarrollado del todo la parte del cerebro racional, la que se encarga del control de impulsos. Y en segundo lugar, también les influye mucho la necesidad de dopamina, que es la hormona de la felicidad, y en la adolescencia baja mucho. Así que cuando hacen algo de mucho riesgo, reciben una descarga de dopamina que les llena de vida, les hace sentirse vivos y felices. En segundo lugar, debes saber que cuanto más critiques a un adolescente en alguna cosa, lo que sea, él más lo va a validar. Más seguro estará de que eso es lo que él piensa, que es lo correcto. ¿Por qué, papás y mamás? Porque está buscando su propia identidad. Todavía no tiene personalidad propia, pero está intentando crearla. Y lo hacen de esta forma, intentando ser lo más diferentes posibles a lo que han visto toda la vida, es decir, lo más diferente posible a nosotros, sus padres, claro. Necesitan sentirse únicos y diferentes. En este punto es muy necesario que os recuerde, papás y mamás, que la crítica no es un buen correctivo para los adolescentes, ya que podemos dañar su autoestima. Además, perderemos su confianza en nosotros. Y que sepáis, papás y mamás, que si les criticamos, se van a poner a la defensiva. Ya no se puede hablar con ellos. Ya no podremos enseñarles nada en este punto. Así que lo mejor, en vez de criticarles, debemos decirles con cariño lo que nos preocupa, hablarles de forma tranquila de todo lo que necesitamos que sepan, pero sin que parezcan críticas hacia ellos, solo como consejos de papás a hijos. Aunque os parezca que lo que nosotros les decimos no les importa o que no harán caso, no os preocupéis porque sí funciona. Poco a poco, nuestros consejos se van instalando en su cabecita. Nunca dejéis de hablar con vuestros hijos, por favor, y de aconsejarles, y sobre todo de escucharles mucho, porque es el trabajo más importante y más necesario de los padres en esta etapa. En tercer lugar, tienen la idea de ser siempre el centro de atención de todo el mundo. Creen que todo el mundo está pensando en ellos, para bien o para mal, pero todos estamos pendientes de ellos, ¿verdad? Se creen el centro del universo. Pues papás y mamás, esto es el ego del adolescente. No lo pueden evitar. Es parte del proceso de hacerse mayor. No os preocupéis, se les irá pasando, no es grave. En cuarto lugar, los cambios de humor repentinos. ¿Verdad que de un momento de felicidad total pasan a la tristeza o al enfado más brutal? Bien, pues es que además de su caos mental, todavía ni siquiera saben quiénes son. Se están buscando a sí mismos, no saben qué están haciendo en este mundo, no entienden nada. Y además de esto están los estrógenos, las hormonas, en fin, son como una montaña rusa. Todo es normal, papás y mamás, no os preocupéis. Y en quinto lugar, si pretendes imponer algo a tu hijo, lo que sea, como imposición, como obligación, porque sí, porque lo digo yo, vas mal, papá o mamá. Ya sabéis lo del ego del adolescente. Pues además está la búsqueda de su propia identidad. Todo esto es lo que hace imposible imponerles nada. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues simplemente explicarles los motivos por lo que es necesario cumplir esa norma o lo que queráis que hagan, explicarles las cosas como se lo explicaríais a un amigo, a cualquier adulto.
de una forma muy tranquila y luego, si es necesario, negociar las condiciones con ellos. La negociación es lo que mejor funciona cuando queremos conseguir algo de un adolescente. Yo cedo un poco y tú también cederás un poco. Les encanta porque es como que lo consideras ya mayor, lo consideras como un igual a ti. Se hacen como importantes, ¿sabes? En la negociación les encanta. Bien, papás y mamás, esto es todo por hoy. Espero haberos ayudado un poquito con mis consejos. Si os gusta mi canal, suscribiros porfa y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y si queréis contarme vuestro caso, me encantará leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.